You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social, sobre todo en la información y en la comunicación, profundizando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Nuestra invitada de hoy es una periodista, es una comunicadora, una militante política muy activa en redes, con la que vamos a tocar todos los temas que podamos en 30 minutos, todos los temas de actualidad. Mi invitada de hoy es Débora Mavaires. Te doy la bienvenida, Débora. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lali? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, todo en orden. La verdad que un gusto enorme charlar con vos, siempre desde que me entrevistaste por primera vez, hablando de los presos políticos y de los perseguidos y demás, siempre me quedó eso de por ahí seguirte en las redes y estar queriendo charlar con vos. Agradeciéndote sobre todo desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, porque fuiste de las personas y sos de las personas que más se pronuncia en favor de una justicia en serio y del basta de causas armadas. Por otro lado, la verdad que vos sos una mujer que reflexiona mucho y que genera algo que en algún momento escribiste, ¿no? Genera la conmoción neuronal necesaria para que cada uno pueda a su vez elaborar sus reflexiones. Y tus disparadores realmente generan debate en las redes y eso te lo tenemos que agradecer también. Débora, quiero que me cuentes, porque junto con Carlos Blasco y Oscar Casale vos integrás el movimiento de realizaciones peronistas que sostiene fuertemente la identidad peronista, los principios, la doctrina, los valores. Contanos más sobre esta actividad y sobre la presencia hoy del movimiento. Bueno, mira, el tema empezó en una charla que tuvimos con Carlos, que siempre hablamos mucho, y la verdad es que empezamos a ver que había como un déficit de peronismo, pero no solamente en el gobierno, sino también en la militancia. La militancia en redes, sobre todo, parece que el peronismo nació con Cristina y con Néstor, y que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer más que lo que hicieron ellos. Lo cual es muy bueno, porque ellos han hecho cosas muy importantes. Pero el movimiento peronista surge de algo, surge de un preperonismo. Ese preperonismo era muy parecido a lo que tenemos hoy, con unos índices de pobreza impresionantes, con una situación de monopolios y oligopolios muy fuertes, en ese momento casi todos extranjeros. Hoy tenemos el mismo panorama, pero vemos que no hay respuesta, incluso desde los dirigentes, que basen
su política en la doctrina peronista. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente vaya entendiendo que hay otra manera de salir? Que no es solamente agarrar los últimos 5 o 10 años y empezar a tratar de articular desde ahí, sino que antes se pudo hacer. Antes tuvimos una Argentina que produjo un cambio, que fue una verdadera revolución. El peronismo fue una revolución para Latinoamérica. No nos olvidemos que veníamos el mundo estaba en guerra y no era fácil. Todos estaban, los aliados estaban muy fuertemente tratando de armar sus propias corporaciones monopólicas, además de las que ya teníamos. Entonces, no era fácil. Por eso cuando me vienen con la correlación de fuerzas, me pongo un poquito nerviosa, porque antes tampoco fue fácil. Para Perón no era fácil oponerse al mundo. Sin embargo, buscó y articuló las políticas de modo tal de hacer una planificación y una estrategia para que a largo plazo la Argentina pudiera tener futuro. Porque si no, íbamos a ser el furgón de cola de todas las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Y eso tenía dos problemas. Tenías el problema de Estados Unidos y el problema de Rusia. Entonces, cualquiera de los dos se te podían, te podían llegar a cooptar, y por eso está toda esa historia, ¿no?, del anticomunismo que hoy todavía vemos muy ridículamente. Por ejemplo, a Patricia Bullrich decir, bueno, ¿es la democracia o el comunismo? No, señora, mire, el comunismo se murió en 1990, no molestemos más con esa historia porque ya hoy no es un riesgo el comunismo. Lo que sí es un riesgo son las corporaciones que han superado y que tienen un poder mayor al del Estado, al de cualquier Estado. Tienen un poder financiero que supera al de cualquier Estado y además tienen un poder político porque tienen organizaciones supranacionales como la OEA, como la ONU, incluso como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a veces están cooptados ciertos lugares y determinan ciertas presiones o ciertas políticas. Vimos también en los últimos años cómo se han apoderado de las ONG, ¿no? ONGs muy prestigiosas en su momento, como Amnesty Internacional o Greenpeace, y de repente hoy son factores de poder de las corporaciones. Entonces, perdóname que te interrumpo 2 minutos, 2 minutos. García Linera, quien fue vicepresidente de Evo Morales, decía que el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha. Y las cooptaron de tal forma, bien explicás vos, que efectivamente son funcionales a sus políticas de derecha. Una interrupción mínima, pero quería resaltarlo. No, es que es así. Nosotros vemos eso y bueno, estaba charlando sobre eso, dijimos, bueno, tenemos que hacer algún canal de expresión donde podamos poner no solo nuestra visión la sacamos en documentos que a veces son muy extensos, como el primero que sacamos, que fueron 25 páginas y que yo agradezco a las 400 personas que lo leyeron, realmente se lo agradezco porque reconozco que era muy largo, pero que teníamos que hacer ese raconto de la historia Argentina desde el 76 en adelante, ver cómo se fueron articulando los partidos políticos, cómo fueron cambiando de camiseta y de convicciones los partidos políticos, porque dentro del peronismo nosotros tenemos, por ejemplo, a Carlos Menem, que fue un gobierno neoliberal que vino a profundizar lo que la dictadura había hecho, vino a dar la amnistía que la dictadura quería. Entonces tenemos que reconocer también esas cosas. Entonces nosotros no le sacamos el pecho a eso, decimos, bueno, nos hacemos cargo de la historia, queremos que se sepa también que esta gente hizo esto, y también ver quiénes son los personajes que están hoy. Porque hay personajes que aparecen a veces en la historia de manera velada, en segundas, terceras líneas, pero que nunca dejan de estar, cambia el gobierno, cambian los políticos, pero la política sigue siendo la misma. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso y justamente, bueno, ahora tenemos ese ejemplo, lamentablemente, porque todos los que hemos votado en 2019 a este gobierno teníamos una esperanza de que, bueno, las políticas de Macri ya no iban a estar presentes y sin embargo estamos viendo que algunas políticas lamentablemente se están repitiendo y de una manera espantosa. Porque nos dijeron que no iban a pagar la deuda, por ejemplo, y que la deuda la iban a pagar los que la contrajeron, y yo lo veo a Toto Caputo muy tranquilo trabajando para JP Morgan en Estados Unidos,
lo veo a Nicolás Caputo, dueño de Edesur, cobrando ATPs del Estado mientras él está haciéndose su quintita en Miami. Entonces me preocupa porque veo que hay cosas que no cambiaron. De hecho, bueno, justamente ahora con el tema de la carne, vemos que quien estaba al frente de la comercialización en agricultura, en el ministerio, era un hombre que era de Macri, que lo había puesto Burjailo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a tener el descalabro que tenemos hoy con la carne si justamente le estás dando a la oposición las herramientas para que te boicoteen el gobierno? Entonces tenemos que empezar a mirar esas cosas y tenemos que empezar a ver cómo se puede desarmar toda esta farsa que nos están tejiendo alrededor, porque yo considero, bueno, farsa en el sentido de literal, o sea, la farsa, ustedes saben que es con lo que rellenan a los pavos. Esa es la farsa en gastronomía, y ahí viene la palabra. Bueno, creo que es una farsa, creo que nos están rellenando como a pavos y estamos yendo detrás de ciertas consignas, de ciertas cosas que no son reales, que no son de fondo, no son la estructura de los problemas que tiene hoy la Argentina. Sin ir más lejos, en el día de hoy, yo no sé si saldrá publicado mañana, pero en el día de hoy, por ejemplo, tenemos a todos los medios de comunicación hablando de una medida de frenar la exportación de carne, y esa medida no fue publicada. No está instrumentada, sí, claramente. No está en el boletín oficial. No está publicada. No sabemos de qué se trata. No sabemos de qué se trata. Sí. Pero los medios y la oposición y la CRA, la sociedad rural más o menos, pero la CRA sobre todo salió con los tapones de punta a pegarle al gobierno, a querer hacer paro, tractorazos. Pero ¿de qué estamos hablando? Si no sabemos de qué se trata la medida. Entonces, y lo que es peor, la militancia de redes se sumó con una campaña absurda diciendo, bueno, no comamos carne por 20 días o 30 días y nos convertimos en patriotas. No, es una estupidez. Mirá, yo creo que hay mucha gente que ya dejó de comer carne. Sí. Y eso es grave. Porque las proteínas para un chico me parecen fundamentales. Y si no tenés proteínas y no tenés cómo reemplazarlas, bueno, estás en un problema muy serio para futuro, porque ese chico ya le faltan nutrientes y su desarrollo intelectual y su desarrollo físico va a ser diferente. Eso lo vimos muy claramente. Es una historia muy fresquita, porque en 2001, cuando se había hecho, ustedes no sé si recuerdan, hubo un relevamiento que se hizo sobre la talla de los chicos, y después de la crisis del 2001, se había visto que los chicos, la estatura de los niños había bajado en 5 centímetros. Solamente en la estatura, no hubo un desarrollo, no hubo un estudio sobre el desarrollo intelectual, pero yo supongo que alguien que no consume lo suficiente en cuanto a nutrientes es igual que una planta. Si yo no le doy a la planta lo que necesita, bueno, la planta va a crecer, a lo mejor va a crecer medio chueca, pero va a crecer. Bueno, lo mismo le pasa a un chico. Entonces estamos condenando, por ejemplo, las últimas noticias son que el 72%, y escuchen esa cifra porque es aterradora, 72% de los niños del conurbano son pobres. Estamos hablando de 72% de 10 millones de habitantes que tiene más o menos el conurbano 11. Es muy grave la situación, y sin embargo parece que ciertos dirigentes no lo ven, o no lo quieren ver, o no quieren hablar de esto. Entonces me hablan, no sé, de Biden, me hablan de el Fondo Monetario, me hablan... La verdad es que es triste, es muy triste llegar a este punto, porque ni siquiera tenés la opción, no sé, del 2001, que decía, bueno, a ver, esto es un desastre, salgamos a protestar. Ahora no siquiera podemos salir a protestar porque afuera hay un virus que nos puede matar. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa.
Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Ahora, Entonces, ¿qué hacemos? Débora, el movimiento Realizaciones Peronistas, si alguno de nuestros oyentes quiere o televidentes quiere por ahí profundizar, acercarse, ver dónde te encuentran, contanos si se pronuncian sobre todos los temas del día a día, poniéndole esta cuota que vos decís de principios y de doctrina peronista de la peronista de base, la que debería estar vigente hoy en el país, en el frente de todos, y está absolutamente ausente. Contanos un poco dónde encontrarte, dónde consultar, dónde profundizar los temas. Mira, nosotros estamos publicando una vez por semana un documento que suele ser entre 3 y, ya te digo, el más largo fue de 25 páginas, prometemos no hacer algo tan largo otra vez. A veces es necesario. Vez, pero bueno, generalmente son de 5. A veces es necesario. Bueno, en este caso tratamos de no pasar de 5, porque sabemos que también es tedioso a veces seguir el hilo. Y si no, todos los días tratamos de poner o alguna frase que tenga que ver con la coyuntura. Hoy, por ejemplo, estuvimos discutiendo si subíamos o no 2 artículos de la Constitución del 49, que daban justo en el clavo de lo que deberían hacer hoy con el tema de los precios. El 40. ¿Cómo? El 40, por ejemplo. El 40, sí. El 40 y el 38. Estábamos entre el 38 y el 40 y dijimos el 40. Claro. Y después dijimos, no, después en todo caso hacemos en el documento y no lo ponemos. Así que hoy todavía no subimos nada. Pero teníamos ganas de subir el 40 porque realmente esa es la estructura económica que permitió a la Argentina salir adelante. Y no es una broma, no es una utopía. A ver, nuestra Argentina llegó a producir barcos propios y teníamos una flota mercante propia. Entonces hoy cuando vemos que te dicen no podemos dragar un río, a ver, y el que lo dice es el presidente del Partido Justicialista, y me pone un poquito de mal humor, la verdad, porque, a ver, si nosotros no solamente dragábamos hasta el año 76, sino que las dragas que está usando Jean de Null son argentinas. A ver, eran las dragas que teníamos nosotros. Exacto. Desmantelaron 2, se quedaron con una, compraron 2. Bien, pero, a ver, empezaron dragando con 3 dragas argentinas. Entonces no me digan que no se puede hacer porque el personal que trabaja para Jean de Null es argentino. Totalmente. No son marcianos, no son extranjeros. Sí, los bienes y la mano de obra de... Que hay otros negocios. Claro, los bienes y la mano de obra de todas las prestadoras, de todas las concesionadas, de todas las privatizadas, es mano de obra argentina y bienes propios del Estado argentino, claramente. Sí. A ver, lo mismo con el gas, lo mismo con la luz. Es decir, sí, hubo arreglos, hubo mejoras, pero, a ver, las vías de los trenes estaban puestas y los trenes estaban. Habría que modernizarlos en todo caso, bueno, está bien, pero había una estructura. Yo creo que en todo caso, bueno, se desmanteló o se extranjerizó, como pasó con los puertos, se extranjerizaron los puertos, entonces se perdió el control. Pero pregunto, ¿no se puede controlar hoy los puertos? Sí que se puede. No hay nada que le impida al Estado, por ejemplo, poner una balanza en la ruta como se ponían antes de 2016, porque fue en 2016 cuando lo desmantelaron, pero hasta el 2016 se ponían balanzas en las rutas y se empezaba la carga de los camiones. Y no era una arbitrariedad de vialidad nacional pesar los camiones. No, era una facultad, porque al contrario. Yo sobrecargo un camión, era una facultad, primero para saber cuánta carga llevaban, y segundo, para que no destruyan las rutas. Sí, no, porque las rutas, si yo cargo el camión de más, se me destruye. Entonces tengo que estar continuamente haciendo nuevas rutas. Y eso lo vemos porque lo vemos cuando salimos a cualquier ruta, ¿no? Que hoy vemos cómo se arman como esas zanjas de las ruedas de los camiones. Eso es por el exceso de peso. ¿Y quién controla hoy eso? Nadie. Hoy no lo controla nadie. Claro, vos hablaste muy bien del riesgo de las corporaciones. Claro, vos hablaste del riesgo de las corporaciones, Débora, y más allá por ahí de hacer un cambio de raíz, como podría ser aplicación de artículos de la Constitución del 49 que claramente indican el camino para manejar el comercio exterior y cómo debería hacerse, y el tema de tener el Estado
digamos, la disponibilidad de los servicios públicos para poder promover y potenciar las actividades productivas que necesita nuestro país. Claramente existe normativa también como para controlar a las corporaciones, y lo que estamos viendo es que ni siquiera se está aplicando la normativa mínima para que no exista este abuso, este predominio, este avasallamiento, esta prepotencia económica que estamos viviendo hoy de esto mal llamado libre mercado, ¿no? Claro, por eso digo, estamos ante una política similar a la de Domingo Felipe Cavallo. Sí, claro. Y yo sé que esto cae antipatiquísimo, queda horrible que lo diga, pero es lo que estamos viendo. Es decir, si yo digo ante una cámara de televisión que los argentinos no pueden dragar, que no sabemos cómo dragar, y que se lo tenemos que dar a un privado, o lo que es peor, decir que no, el control tiene que ser del Estado, pero que drague otro. Claro. Perdón, ¿cuál es el negocio con el dragado que no nos quieren decir por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, esta semana salió una nota muy interesante de Mempo Giardinelli explicando cuál era el otro negocio. El otro negocio es la arena que sacan del lecho del río Paraná, que destruyen el ecosistema del río Paraná, y por eso están todos tan preocupados por profundizar los canales, ¿no? Porque nosotros, a ver, ¿para qué queremos nosotros profundizar los canales si no tenemos barcos? A nosotros no nos sirve de nada eso. Pero le sirve a las 5 empresas navieras internacionales que son las que están llevándose los bienes de la Argentina a través de, bueno, sus facturaciones y un montón de cosas, de triangulación y todo eso, que después en todo caso, si querés, lo hablamos. Pero vienen cada vez con barcos más grandes. Entonces nosotros vamos a destruir nuestro ecosistema para que ellos entren con barcos más grandes y les salga más barato llevarse la mercadería, lo cual ya es por lo menos controvertido. Pero además vamos a destruir otro sector de la Argentina con las arenas del Paraná, que es el de Vaca Muerta. Vamos a hacer fracking con las arenas del Paraná. Entonces yo pregunto, a ver, ¿tenemos que destruir 2 ecosistemas para que las petroleras puedan sacar petróleo que exportan y las navieras se puedan llevar más barato lo que vienen a transportar? Y la verdad que no sé, porque, a ver, después de 25 años lo que vimos es que lo único que dejaron en Argentina es pobreza. Sí, claro. 25 años hace que está Jean de Null, y todavía nadie hizo el estudio de impacto ambiental que deberían haber hecho antes de entregársela. Sí, no, entonces, y de todos ahora modos... se van a... No, y te Claro, decía... digo, que encima ahora van a usarlo para destruir otra cosa, bueno... Claro, no, y de todos modos hay todo un planteo de que se demoraría 2 años en hacer un estudio de impacto ambiental y etcétera, etcétera. Y la verdad que todas estas empresas extranjeras que están en el país hoy tienen obligación legal para poder tener seguros en sus países de origen de tener un claro estudio de impacto ambiental, con lo cual sería bueno recabar esos estudios de impacto ambiental, profundizar sobre las debilidades que tienen, hacer las recomendaciones que correspondan y no demorar 2 años y pico en hacer un estudio de control de impacto ambiental. Realmente cuando yo escucho eso me preocupa porque se supone que las aseguradoras internacionales, que deberían ser serias y no solo empleados de ellos, deberían hacer un claro estudio para que nosotros podamos realmente contar con esa información para también tomar decisiones de profundizar los temas, como bien decís vos, a ver hasta dónde el dragado, hasta dónde no, por qué sí, por qué no, hasta dónde afecta al paisaje, o etcétera, o beneficia o perjudica. Un tema muy delicado. Y también es preocupante, Débora, en línea con esto del río Paraná, esta comisión bicameral que se ha creado. Yo lamento que la comisión bicameral se haya creado a los efectos del control y seguimiento de una licitación, porque entonces ya está indicando, si el Estado fuera a asumir parcial o totalmente la gestión sobre la navegabilidad y el comercio sobre el río Paraná, no estarían hablando de licitación. Esto ustedes lo tienen estudiado, lo tienen visto, tienen opinión. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, nosotros ya lo veíamos, ni bien salió el decreto 949, habíamos empezado a hablar del tema porque notábamos que había un problema serio de soberanía.
Cuando vos decís que le vas a entregar nuevamente una concesión a alguien que se llevó 500 millones de dólares por año en los últimos años, ¿no? Estamos hablando de cuando empezó a crecer la exportación de soja y otros alimentos, porque bueno, en el año 2000 se exportaba muy poco, pero en los últimos años empezaron a llevar mucha plata. Estamos hablando de millones de dólares. Y me dicen que el canal de Magdalena cuesta 236 millones hacerlo, porque es un canal natural, o sea, solamente hay que ampliarlo y balizarlo y dragarlo un poco. Entonces, y para que salgan los barcos por aguas argentinas. ¿Y por qué es tan importante? Porque si vos te pones a pensar, el canal que está diseñado en el decreto 949 es para que los barcos salgan desde Paraguay o desde Brasil y vayan derechito por el río Paraná, crucen por el Paraná, ahora lo quieren llevar por el Paraná Bravo, ni siquiera por el Paraná Guazú, que era por donde salían, sino por el Paraná Bravo, o sea, van a dragar otro río que no tiene la profundidad necesaria para que se ahorren unos kilómetros y salgan directamente al puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Entonces, la mercadería que se carga en estos dos países hermanos no toca ningún puerto en Argentina, con lo cual no da ningún trabajo a la Argentina. Y si no da ningún trabajo a la Argentina, ¿para qué le estamos dejando pasar? A ver, cuéntenme porque yo no entiendo. Si encima el peaje se lo lleva la empresa privada, ni siquiera se lo lleva el Estado, ¿cuál es la ventaja de entregar todo, de dar el lecho fluvial, de decidir todo, y lo único que hacemos nosotros es quedarnos sin trabajo? Yo no le encuentro mucho sentido, pero bueno, si encima van a destruir también el Paraná Bravo, con lo cual, bueno, ya estamos en un problema porque es una zona de humedales y los humedales son necesarios para las recargas de los acuíferos. Y en el norte, donde empieza el río Paraná propiamente dicho de la Argentina, está la recarga del acuífero guaraní, que no es un tema menor, sobre todo si la vicepresidenta de Estados Unidos te está diciendo que la próxima guerra va a ser por el agua. Sí. Entonces, hay que estar muy atentos a estas cosas. Me parece que no es un tema menor destruir la zona de humedales donde se recargan los acuíferos. Y tenemos varios problemas en Argentina con este tema, uno de ellos es Mar Chiquita, la única albúfera que tiene la Argentina y una de las 5 que hay en el mundo. Que una albúfera es una laguna donde se mezcla el agua salada con el agua dulce, el agua de mar con el agua de las napas. Y es una zona donde, por ejemplo, se afecta a 1 millón de hectáreas. Y estamos hablando de que va desde General Lavalle, más o menos, hasta Bahía Blanca. Bien. Si nosotros vemos que ahora hay un grupo empresario muy famoso, sobre todo un grupo inversor muy poderoso, vinculado al Opus Dei, que logró que unos concejales que iban a votar en contra de cambiar la zonificación, bueno, cambiaran su voto y ahora sí se va a poder edificar ahí. Entonces, si yo a un humedal, que es como una esponja, le pongo encima peso y lo hundo, lo presiono, lo comprimo, el agua no se recarga en esa esponja, no la dejo pasar. Claro. Genero inundaciones en la parte de atrás, que es decir, genero inundaciones en los campos productivos de la provincia de Buenos Aires y genero que no se recargue y que se pueda mezclar el agua salada por infiltración en otros lugares, es decir, salinizo otros campos que no están salinizados. Con lo cual yo puedo provocar un desastre agroecológico en la zona de Mar Chiquita, solo porque a un señor con mucha plata se le ocurrió hacer un country con golf y con no sé qué más. Entonces digo, tenemos que empezar a plantearnos estas cosas, porque, a ver, 1 millón de hectáreas es un montón de campos, de un montón de gente que produce, en su mayoría ahí son medianos y pequeños productores, y yo voy a arruinar a un montón de gente porque a un tipo se le ocurrió hacer un lugar turístico. Claro. Me parece que tenemos que empezar a ver estas cosas y empezar a ver hasta dónde podemos destruir a un montón de familias, a un montón de gente solo para que uno se llene de plata. Yo creo que es injusto. Me parece que deberíamos empezar a tomar un poco más en serio, ya no solamente por techo, tierra y trabajo, sino también por la subsistencia de la especie. Sí, si nosotros claro. empezamos a desplazar, como ha pasado en otras partes del mundo, a desplazar población, porque, bueno, en este lugar construyó, como por ejemplo Honduras, ¿no? Que en Honduras
las corporaciones fueron mucho más violentas de lo que son en Argentina, mataron a dirigentes sociales y a líderes sociales para poder apoderarse de determinados terrenos cerca del mar, cerca del agua y de las nacientes de agua. Entonces fueron condenando a esa población a desplazarse. Y yo pregunto, ¿a dónde van a ir? Y van a los países vecinos, tratan de llegar a Estados Unidos para ver si tienen alguna posibilidad de sobrevida, pero estamos viendo estas migraciones a lo largo de todo el mundo, lo vemos en África, cómo la gente se va, aunque sea en una balsa armada con botellas de plástico para ver si logra llegar a Europa. Esto no está muy lejos de pasar en Argentina, a pesar de que nosotros tenemos todavía mucho territorio, pero gran parte de nuestro territorio es una tundra. Claro. Y no hay mucho ahí donde vivir. ¿Dónde hacer? O sea, tenemos que pensar también en eso. Débora, aunque no me creas, se nos fue la media hora corriendo y tenía por lo menos 8 temas más pero... para hablar con vos. Sí, por Dios. Escuché una cosa, vamos a cerrar comentando esto que están organizando de la Asamblea Permanente por la Defensa de la Soberanía Nacional, que me parece un tema muy importante en este momento, y ante también el tema del Río Paraná. Déjanos dónde consultar, dónde seguir, que la gente pueda interiorizarse. Contanos un poquito de esto. Chiquito, así cerramos. Bien. Chiquito, porque mira, yo no me di cuenta ni de cuánto estaba hablando, pido disculpas. No, por favor. Nos pueden encontrar en el canal en Telegram, se llama Movimiento Realizaciones Peronistas, y ahí van a encontrar todas las semanas un documento, aunque sea corto o más o menos largo, sobre, bueno, cosas de cómo las bases, la doctrina peronista tiene una solución para los problemas que hay hoy, porque parece que no hubiera, y sí la hay salida. Lo que pasa es que la salida es nacional y popular. Tomando decisiones. Pero el neoliberalismo no nos va a dar ninguna salida. Exacto. Y la otra cosa que estamos organizando es la Asamblea Permanente por Defensa de la Soberanía, que, bueno, todavía no empezamos con las actividades, pero bueno, estamos tratando de ver cómo vamos a dirigir esta asamblea de modo tal de poder tener presencia y relevancia como para poder actuar, incluso judicialmente, cuando vemos que hay algún tema que pueda afectar la soberanía nacional. Hoy, si estuviera armada la asamblea, y ya estaríamos actuando por el tema de la hidrovía, seguro, sin duda. Seguro. Pero bueno, hay muchos temas en el territorio que están siendo, que vemos que tienen demasiada injerencia en corporaciones extranjeras. El hecho de que venga, no sé, el comandante de la Cuarta Flota y se reúna con ciertos personajes nos pone un poquito en alerta, sobre todo por toda la zona de Antártida, de Malvinas, Tierra del Fuego. Bien. Por ejemplo, no tenemos, una cosa que mucha gente no sabe es que para pasar a Tierra del Fuego nosotros tenemos que ir a Chile. Sí, claro. Nosotros tenemos que pasar a Chile y de Chile pasar a la zona chilena en Tierra del Fuego y después recién entrar. O sea, tenemos que hacer un trámite migratorio para entrar a nuestro propio país. Sí, claramente. Eso es una locura. Lo vivo, yo soy santacruceña. Débora, te dejo y te agradezco. Y un tema para agendar en la Asamblea Permanente es exigir que sobre el acuífero guaraní se firme algo más que un tratado de cooperación, que es absolutamente insuficiente para el momento actual que estamos viviendo y la demanda de agua, que hoy vale más que 1 litro de petróleo, 1 litro de agua en el mundo. Débora, te mando un abrazo grande y te agradezco enormemente que hayas participado en nuestro programa hoy. Gracias. No, por favor, un beso grande y mucha suerte y muchas gracias por haberme invitado. A vos. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.